Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de este curso programando la Curiosity Nano para microcontroladores PIC. Y el día de hoy lo que vamos a aprender a configurar es básicamente lo que viene siendo el sistema de reloj, que es de las partes fundamentales a la hora de trabajar un sistema embebido. Entonces, para eso vamos a venir a la hoja técnica del fabricante y vamos a venir al capítulo 12, que es el capítulo que refiere precisamente a todo lo que tiene que ver con el reloj. Así que, pues, yo mejor lo busco por acá, que tiene bastantes cosas. Entonces, el reloj, como ya mencionamos, pues hay muchas cosas que no hay que mencionar. Pues está external para pues, cristales de cuarzo, cerámicos, osciladores secundarios, el de high frequency, low frequency, el RC como tal, que es el de baja frecuencia, si todo se cuenta. Como de eso ya hablamos, precisamente este esquema que está acá fue el que estudiamos. Ustedes se darán cuenta que casi todo lo que está en la hoja técnica es precisamente lo que les he compartido en diapositivas en videos anteriores. Sin embargo, hemos mencionado particularidades, hemos configurado algunos fuses, pero como sabe, por ejemplo, nuestro programa, aquí el programa, que yo voy a trabajar un microcontrolador a 64 megas interno. Él sabe que es interno y sabe que es a 64 megas, pero ¿cómo sabe qué tiene que configurar para que se dé el funcionamiento correcto? Así que precisamente hay que venir a unos registros específicos y básicamente pues configurarlos. De las cosas que tenemos que configurar, pues una de ellas es esta tabla, la tabla 12.2, que nos habla precisamente del NOSC y el COSC. Entonces, digamos que este es para el oscilador interno y, bueno, para una parte del oscilador y este para el secundario, básicamente. Que comparten la misma configuración, básicamente. Esta configuración que vemos acá la comparte para ambos. Ahora bien, ¿qué podemos configurar aquí? Bueno, aquí hay que decir si queremos qué tipo de oscilador vamos a trabajar, si es externo, si es interno HF, interno LF, si es secundario o si es externo con PLL. Y por acá hay unos numeritos. Estos numeritos en las hojas técnicas significan las notas. Estas notas nos dicen lo siguiente. Bueno, en el caso de nosotros que vamos a trabajar HF interno, pues nos ofrece la nota número 2. La nota número 2 nos dice que la frecuencia para un oscilador interno es determinada por el registro FRQ. Entonces ya aquí me está diciendo que tengo que venir precisamente a un registro que es el FRQ. Entonces vamos a ir a la página 202 y vamos a ir al registro FRQ. Mírenlo, acá está. Y ese registro FRQ pues pertenece a un registro que se llama OSCFRQ, que es el Oscillator FRQ, que FRQ es frecuencia. Y acá le estamos diciendo en el interno qué frecuencias vamos a trabajar. Y alguien dirá, ¿y eso qué viene siendo? Eso viene siendo lo que se explicó en su momento por acá, una tabla que teníamos. Recordemos que el oscilador interno, que es este que está acá, en HF tiene varias frecuencias para funcionar y yo tengo que seleccionar cuál de todas quiero. Y para poder seleccionar una de todas estas, pues yo tengo que indicarlo a través de este registro Oscillator FRQ. Entonces digamos que este es uno de los primeros registros que hay que configurar. Pero sigamos leyendo, regresemos a la página 202. 202, sí es. Seguimos trabajando, entonces aquí nos habla precisamente del NOS y el NDIP, que son dos cosas que tenemos que trabajar. Esos dos registros, el oscillator, el NOSC y el NDIP, básicamente están relacionados con un registro que se llama el OS-1, como Oscillator Configurator 1. Entonces regresemos a los bits y verá. ¿Qué hacemos con esto que está acá? Bueno, seleccionar cuál de todos quiero. Y con el que está acá abajo, que es el NDIP, que es el otro bloque que se necesita, el NDIP, pues acá digo por cuánto voy a dividir la frecuencia. Y eso pues básicamente está relacionado con, pongamos aquí 195 otra vez, está relacionado con este señor de acá.
por cuánto vamos a dividir la frecuencia que me llega. Entonces va relacionado con ese multiplexor. Así que, bueno, es como un poco de saber dónde configuro todo. Es importante. Este registro donde está FRQ hay que configurarlo. Hay que configurar el NOSC, el NDIP, y creería que eso es todo. Ahora, ¿dónde está toda esta cuestión? Pues eso está por acá en el registro OSCON1, página 211 del datasheet. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, para nosotros hacer una buena configuración, fuera de decir que la frecuencia de cristal es de 64 megas, pues podemos aprovechar el método de config.h, este método, y aquí mismo, pues digamos, plantear unos métodos de configuración. Entonces, llamémoslo así como clock init, y como de inicialización del reloj. Y vamos a ponerle acá como voy, porque realmente no recibe un parámetro de entrada. Algo que sí podemos hacer y me parece bastante pertinente que sí lo hagamos es lo siguiente. Es decirle a el microcontrolador cómo construirle una especie de la hoja técnica en lo que estábamos trabajando. Entonces vamos a la página 202 nuevamente. Es decirle al microcontrolador estas configuraciones. Entonces yo puedo definir estas configuraciones como macros. Yo, por ejemplo, vamos a por acá decir lo siguiente. Entonces, definimos las macros para configurar el reloj. El clock, llamémoslo así, el clock. ¿Listo? Y esas macros que vamos a definir acá son las siguientes. Numeral, define, entonces le vamos a poner lo siguiente. Guión al piso y vamos a colocar todas estas opciones. External Oscillator, External Oscillator, ¿cierto? Y mire que ese son 3 unos en binario, o sea, eso es un 7 en decimal. ¿Qué más vamos a sacar por acá? Por acá está HF internal, entonces pongamos así, HF INT, que es el oscilador interno HF, entonces ese va a ser un 6. Vamos a poner por acá más cositas. LF internal, entonces vamos a poner acá LF, no HF y no LF. Y lo vamos a poner que sigue, pues ese en binario es un 5. Mire que es 101, que es un 5. El SO SC, pues es un 4, que es la fuente de oscilación secundaria. Le vamos a poner así, SO SC, SO SC. Así, ese sí va así directo. Pues digamos que este señor, pues ese es secundario, entonces este sería un 4. Y por acá, este reservado no lo vamos a utilizar, y acá es un external con PLL, entonces vamos a poner así como external, ¿cierto? Con PLL. Entonces nosotros ya sabemos que con PLL es que lo vamos a multiplicar por 4. Y el external con PLL es un 2. Entonces vamos a colocar aquí un 2. Entonces mire que hemos definido ya unas macros. Estas macros pertenecen precisamente para el NOS. Entonces yo aquí a numeral define le vamos a colocar el NOscillator, le vamos a colocar pues cuál de todas estas configuraciones es la que quiero. Y yo quiero pues que sea esta. Entonces mire que yo le estoy cargando esta macro, esta definición que acabamos de hacer ahí. Otras macros que podemos definir pues son las del NDIP. Vamos a escribir esto. Entonces vamos a colocar aquí define. Entonces son las de NDIP. Pongamos así DIP por 1. DIP 1. Pues eso es un 1. Perdón, es un 0. Entonces dividir la frecuencia por 1 pues es un 0. Por 2 es un 1. Por 4 es un 2 y así. Entonces simplemente he ido poniendo aquí 1, 2, 4, 8 múltiplos de 2, 16, 32, sigue por acá 64, 128, 256 y 512. Entonces vamos a poner aquí 64, 128, 256 y 512. Así que pues vamos a justificar todo esto para que quede el mismo tamaño, y esta pues sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es un número que va desde el 0 hasta el 9, y pues ahí lo tenemos. Entonces aquí lo que podemos decir es que el NDIP
pues va a tener cuál de todas estas divisiones. Entonces yo creo que lo dividía por 1, que es la configuración que quiero hacer inicialmente. O sea que de los 64 megas, pues solamente me entregue 64 megas. O sea, lo mismo, pero yo puedo utilizar cualquiera de las que me da el datasheet. Y ahí tenemos entonces ya definidas estas macros para reloj. De pronto hace falta algo, ¿cierto? Porque dentro de lo que estábamos configurando también nos hablaban de otros bits que eran interesantes, que eran este FRQ. Entonces también, miren, muy interesante. Entonces vamos a hablar de frecuencias de cuánto vamos a trabajar. Entonces vamos a poner aquí define, ¿cierto? La frec, vamos a poner así, la frec con guión al piso. Siempre me gusta empezar las macros con guión al piso cuando son de librerías. Frecuencia va a ser 1 y pues esa es ponerla en 0 y pues son varias, son hasta las 64. Entonces por 1, por 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vamos a ver si la podemos poner. 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Y ahí la tenemos entonces para todos estos valores. Una ventaja es que van en orden, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo, hasta el 6. De hecho no, hasta más. 1, 2, 4, 1, me faltó el 12, me faltó hasta el 8 iba bien, me faltó muchos. Entonces vamos corriendo. Entonces el 12 también, miren, el 12 está ahí. El 12 es un 4. Entonces esto está mal. Volvémoslo acá. Para que sepamos que el 12, el 16. Bueno, el 16 está acá. El 16 es un 5. Entonces está mal. 16 un 5. El 32 es un 6. 32 es un 6. 32, 8, 12, 16, 32, 48 y 64. Así que 48 es un 7 y 64 pues es un 8. Y pues es un número que sí va entre 0 y 8. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Vamos a decirle aquí que precisamente otro de los parámetros que vamos a configurar es la frecuencia. Es la frecuencia que vamos a seleccionar. Entonces, llamémoslo simplemente frec y ese va a ser pues la frecuencia de, en este caso, 64. Ya escogí una frecuencia de 64 interna. Y mire que estos tres parámetros me dicen cómo voy a configurar el reloj y estos pues simplemente son macros para que el usuario tenga de dónde escoger, qué quiere escoger y van acordes al datasheet. Algo que de pronto hay que tener en cuenta es la posición, el nivel donde voy a trabajar digamos, los registros. ¿Por qué? Porque, bueno, este no tiene problema, es el primer nivel bajo, entonces eso no hay que correrlo. Esto, por ejemplo, el OSCON 1 sí tiene problemas, porque ahí estoy accediendo a los dos niveles, el nivel alto, o sea, esto que está acá, y el nivel bajo. Entonces, el NDIP ya está en el nivel bajo, pero el N-Oscillator está en el nivel alto. Entonces, yo tengo que decirle a lo que acabo de hacer que lo que vamos a agregar pertenece al nivel alto, pertenece a ese nivel alto. Y precisamente, pues, es corriéndolo, la información que tengo, corriendo las 4 unidades hacia la izquierda. Así que, básicamente, acá en el Oscillator lo que hay que decir es que esta información, antes de asignarla, pues hay que decirle que se ubique en el nivel que le corresponde 4 unidades hacia la izquierda. Eso es lo que estamos diciendo. Esto lo que significa es que lo estamos colocando sobre el nivel alto. Sobre el nivel alto. Este va en el nivel alto. Los demás todos van en el nivel bajo, por eso no se les hace ese tratamiento. Una vez definido esto, pues precisamente lo que vamos a hacer acá es venir al punto C, a la config.c y venir a configurar el reloj. Vamos a observar lo fácil que va a ser esto. Primero vamos a incluir, ¿cierto?, la config.h y lo segundo que vamos a hacer es clock init y pues simplemente clock, por acá teníamos algo que era como clock init, hay que guardarlo. Y pues esto colapsó y colapsó. Entonces clock
init y pongámoslo así y es tipo void. Y simplemente acá, esto está como chafa ya. Entonces simplemente voy a compilar acá para ver si me arregla el problema que tengo que no me reconoce nada. Entonces, aquí que hay que configurar, bueno, lo primero que hay que configurar es el registro OSCON. Entonces, mire que yo digo el oscillator configurator 1, le vamos a asignar el N oscillator, entonces vamos a poner así como el N oscillator, una OR con el NDIT. Entonces, simplemente con esto estamos uniendo los dos niveles, el nivel alto y el nivel bajo. Y esto, pues, yo ya lo definí en la macro anterior. Entonces, mire que para configurarlo, simplemente es como decirle, pues va esta información y va esta, pero primero va la alta, ¿no? Entonces, primero la alta, después la baja. Y por eso es importante que estuviera desplazado hacia la izquierda. Entonces, ahí que estoy configurando esto, que es internal oscillator, y estoy configurando división por 1. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ya quedó. Otra de las cosas que podemos hacer es lo siguiente, decir acá, por ejemplo, algo más que podemos trabajar por acá es que era el oscillator frecuencia. Le vamos a poner aquí como el oscillator frec. Le vamos a asignar que, pero nos lleva la FRQ. Le vamos a asignar precisamente pues el que le dijimos que vamos a trabajar acá. Entonces yo aquí tengo varias alternativas. De una le puedo poner así como división por 1. Esto también sería válido. O simplemente pues pasarle este que es el que ya hemos definido anteriormente. Entonces esto también es permitido. Entonces, de hecho yo lo prefiero así que para no estar moviendo esto, sino únicamente en la cabecera. Entonces yo lo prefiero así, pero pues eso es a gusto del usuario. Y ya con eso hemos configurado reloj interno de 64 megas con divisor por 1, que era lo que habíamos configurado en los fuses anteriormente. Una vez obtengo esto, pues lo que vamos a hacer es incluir en el main, ya ahorita sí en el main, la configuración que hicimos. Vamos a darle clock init y listo, eso sería todo. Y ya con eso, pues nuestro reloj debería estar funcionando y marchando muy, pero que muy bien. Así que lo que vamos a hacer es probarlo. Entonces, para probarlo, pues me voy a adelantar un poquito a lo que hemos venido trabajando. Hago la siguiente clase. Voy a definir el puerto F como salida. Y alguien dirá, pero ¿por qué el puerto F como salida? Pues el puerto F como salida porque pues ahí es donde está conectado el LED, en RF3. Entonces ese LED está conectado ahí. Entonces voy a utilizar el LED de la placa. Entonces el RF3. Entonces al configurarlo todo, pues ese pinta me queda configurado como salida. Y lo que vamos a hacer es un toggle. Entonces así como tris F3, lat F3 bits punto lat F3 es igual, pongamos el pescadito, el operador de la XOR igual 1, y lo que vamos a hacer es un pequeño delay, así como delay en milisegundos de 1000. Ya que vamos a poner a parpadear eso, lat F bits de 3 horas. Vamos a poner a parpadear esto cada segundo que enciende y apague. Básicamente él enciende con ceros y apaga con unos. Entonces vamos a compilar acá y vamos a poner a correr el programa. Entonces aquí, bueno, no tenemos. Entonces ahí está corriendo el programa. Voy a activar la cámara y al activar la cámara pues voy a verificar si se está viendo y sí, de hecho sí. Entonces aquí vemos cómo esto enciende y apaga cada segundo. Entonces, ¿eso qué significa? Este delay se hace con la frecuencia de oscilación. Si yo la pongo mal, eso estaría en tiempos diferentes, pero ahí lo está haciendo cada segundo. O sea que está más que bien. O sea que eso es una prueba de que realmente sí no funcionó la configuración del clock correctamente. Así que bueno, dejaremos este video por hoy hasta aquí y en el siguiente hablaremos de los registros que están asociados a los GPIO. Y déjenme en la caja de comentarios, esto sí es importante, no lo ignoren, porque pues, o escríbanme en el Telegram, si consideran pertinente o importante hacer un repaso de los operadores que se utilizan lógicos, ya sea AND, OR, XOR, corrimientos de bits, o sea, las máscaras de bits y todo eso.
Si no, pues yo tengo más información en otras series como la de XC8, como la de microcontroladores ABR, ahí ya se explicó eso. Pero si consideran importante incluirlo acá, pues déjenmelo saber. Y pues yo programo todo para hacerlo desde ese punto. Así que bueno, no siendo más, me despido y un fuerte abrazo desde Colombia.